subsistir y de sobrevivir en estas sociedades que hoy en día están confrontadas tan brutalmente, tan inhumanamente, hasta llegar al punto de que han muerto y perecido muchos hermanos míos, hermanos y hermanas indígenas que se levantan en pro de la extinción de la especie, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones milenarias y ancestrales. Y ahora se une Chile, antes estaba Venezuela, y parece ser, y ahora se unen los hermanos catalanes, y parece ser que nadie se da cuenta, pero existe como una metodología social universal político de destruir primeramente la familia, que es el núcleo central de una sociedad. Después, pues todo lo que se ha creado en ella, sistema educacional, todo tipo de confrontaciones educacionales solo nos hacen darnos cuenta que nuestra sociedad está decrépitamente yendo al borde catastrófico de nuestra extinción de la especie. Así que espero que me acompañen con este temita. Maestro, Runa Kun es una palabra quechua que significa, Runa significa ser humano, un ser humano de cualquier lugar del mundo, un ser humano enraizado, reconectado al poder y a la fuerza macro-vibracional energética que viene producto de la madre tierra, del universo. Y Kuna significa el terruño, el origen donde nacemos. Si alguien le pregunta a un indígena, ¿de dónde naciste? El punto exacto siempre dirá, yo nací, si es en Barcelona, dirá yo nací en la avenida San Ildefonso, en la casa 3, casa 4, dirán el punto exacto, ¿no? Eso es cuna. Cuna es el mismo lugar, incluso la maternidad, dirá, incluso la habitación. Pues esto empieza así. Éramos runacunas y nos hicieron creer que no lo éramos. Éramos filósofos y nos hicieron creer que no teníamos filosofía. Éramos hijos e hijas de esas tierras y nos hicieron creer que no lo éramos. Para convencernos inventaron nombres latinos, griegos, romanos y árabes para todas aquellas semillas nacidas en estas tierras sagradas. Hasta mi madre, la madre de nuestro continente, su verdadero nombre, Abya Yala, la prostituyeron con el nombre de América. Éramos grandes políglotas y nos hicieron creer que nuestras lenguas no eran lenguas. Éramos hijos del Taita Inti, es decir, del Padre Sol, y éramos hijos también de la Mamaquilla, es decir, la Madre Luna. Y nos encadenaron con falsas medallas de oro, de promesas, libros y escrituras sagradas. Éramos poetas y nos pusieron a escribir y a recitar el llanto de los criminales convictos medievales. Éramos grandes constructores, astrónomos, arquitectos, filósofos, científicos, literatos, arquitectos, matemáticos y poetas. Al menos eso aún lo seguimos conservando. Al igual que la Pachamama, para nosotros la Pachamama es la madre tierra. Nosotros éramos dioses y diosas, pero nos metieron en nuestras cabezas y en nuestros corazones unas imágenes pordioseras, estúpidas, llenas de mendicidad. Éramos realmente felices hasta que nos civilizaron o hasta que nos exterminaron. Todo depende del ojo con el que se mire. Nuestra filosofía no corresponde a ese pensamiento teocéntrico, antropocéntrico, patriarcal, occidental. Nuestra espiritualidad nada tiene que ver con el cristianismo, catolicismo. Nuestra espiritualidad responde a este gran tejido original y milenario que el universo y la mente occidental no ha logrado comprender ni a los albores de este tiempo. Para nosotros lo más sagrado es la trama de la vida. En ella misma se encuentran todas las formas y distintas. Nuestra economía no nació del esclavismo, ni siquiera del latifundismo o el feudalismo, ni siquiera del capitalismo o el socialismo. Nosotros éramos libres, libres como el viento, libres como los ríos que corren por las montañas. Y ahora, ¿quién quitará la venda de los ojos a nuestra gente? ¿Quién nos dirá que nuestros dioses y diosas también necesitan memoria? ¿Quién reconstruirá la memoria de los abuelos y las abuelas? ¿Quién refrescará el aliento
de todos los pueblos autóctonos y originarios de la mal llamada América? ¿Quién tendrá la sensibilidad de comunicarse una y otra vez con los dioses y las diosas sagradas del tiempo y el espacio? ¿Quién sembrará las nuevas semillas nacidas para las generaciones venideras? ¿Dónde quedará el hombre nativo, el hombre originario de las selvas amazonas, de los Andes, de los prados y las bellas? ¿Quién será capaz de cuidar el nacimiento de una planta, hoy por hoy exterminada en todos los lugares? ¿Cómo podremos reconocer la memoria de nuestros abuelos y de nuestras abuelas si ya no tenemos derecho ni siquiera para poder expresarnos? ¿Cómo serán las nuevas generaciones si no crean en el pensamiento que nos delegaron nuestros antepasados? ¿Cómo serán ellos de corazones si ya no saben lo que es ser un runacuna? Somos runacunas, seres humanos de esta madre tierra, unidos a todo lo que habita en ella, sea planta, animal o cosa. Nuestra memoria es milenaria y tenemos un legado que cumplir. Mi compromiso y el de todos como seres humanos conscientes, porque ser runa no es tener una trenza, ni hablar una lengua, ni estar en una choza, en un quipe, o en una selva, o en una tribu. Es ser consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor y fuera de él. Nosotros claudicamos ante todos los ignorantes, farsantes, asesinos, y reclamamos con conocimiento de causa que nuestras sabidurías tienen que prevalecer. Somos hijas y hijas indomables por la naturaleza, todos aquellos que tenemos conciencia, amor propio en nuestro corazón. Decimos, Chugmaquilia, Yuchugulia, Yuchuaina. Todo ser humano tiene una sola mano, un solo corazón y un solo espíritu. Harialia, bendiciones para todos seres humanos. Gracias.